Iglesia Peregrina, iniciando un programa más. Espero que te guste. Bienvenido. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. Tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Espero que te guste. Estamos aquí para compartir contigo las reflexiones de Cuaresma en familia. Estamos en el sector 2 de la parroquia San Cristóbal, pequeñas comunidades. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza
en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlo nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas, al Creador. Todo renace en la vida, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Oración inicial. Dios lleno de amor, que en tu designio de amor has querido hacernos príncipes de tu vida, mediante tu Hijo Jesús, cuya pasión, muerte y resurrección nos disponemos a celebrar. Mediante nuestra participación en estos encuentros, ayúdanos a tomar conciencia de cuán importante es nuestro compromiso activo con la construcción del bien común. Amén. Amén. Al hablar de participación y de ver lo que está pasando con nuestro vecindario, nuestra comunidad y nuestro país, nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil organizar una reunión y que la gente participe? Hace unos años, la novena y la celebración de la Navidad en familia era todo un acontecimiento del vecindario, del barrio, de la comunidad, en todo el territorio nacional. Lo mismo sucedía con los encuentros comunitarios de Cuaresma. Sin embargo, en los últimos años vemos que hay cada vez menos entusiasmo para participar de estos encuentros con los vecinos para reflexionar, rezar y ver juntos qué se puede hacer por las personas más necesitadas de la comunidad y emprender alguna acción comunitaria que beneficie a todos. Por ejemplo, la limpieza y el cuidado de las calles, de la plaza, de la escuela y a veces de la misma capilla o parroquia. El tejido social se ha debilitado. Eso implica también una débil participación en las actividades comunitarias de bien común, en la política y en la vida de la Iglesia. Con razón y con gran inspiración del Espíritu Santo, el Papa Francisco impulsó en la Iglesia la sinodalidad, que significa saber escucharnos para caminar y construir juntos. Acción pastoral. Hoy queremos contarte aquí con nuestra amiga Estela Prieto qué ha decidido nuestra comunidad. Nuestra comunidad ha decidido, tenemos una placita en la esquina de una escuela, acá cerca en la comunidad, que está muy abandonada, y nosotros como comunidad queremos que esa placita vuelva a funcionar como lo que era antes, y todos estamos juntos aquí para apoyarnos. Esta entonces es una acción que tenemos de estas reflexiones que hemos recibido, y por lo tanto eso queríamos también comentarle a toda la teleaudiencia. Magisterio de la Iglesia. De la Carta Pastoral de los Obispos del Paraguay sobre el Bien Común 2026. Frente a esta enfermedad, Dios nos da un remedio: la participación organizada de la ciudadanía. Cuando el pueblo se organiza, se informa, controla, pregunta, vota con conciencia, exige rendición de cuentas y apoya a los honestos. La corrupción pierde terreno. Cuando la gente se desentiende, no es conmigo, todos son iguales, no sirve de nada,
la corrupción se instala como cultura. La participación no es solo ir a votar cada 5 años, es participar en el consejo escolar, formar parte de la comisión vecinal que cuida la plaza, ir a la audiencia pública, presionar al municipio para que publiquen sus ingresos y sus gastos, apoyar a las organizaciones civiles cuando son atacadas, defender a periodistas y comunicadores que investigan, promover en las parroquias escuelas de ciudadanía y de control social, participar de los espacios de formación ciudadana. La participación también es espiritual. Rezar por los gobernantes, discernir juntos, practicar la conversación en el espíritu, saber escucharnos, rezar y tomar decisiones juntos. Educar la conciencia para no dejarse comprar ni manipular. La fe cristiana nos enseña que no basta indignarse, hay que aplicarse. La Iglesia puede y debe ser escuela de participación, un espacio donde fieles y ministros aprenden a escuchar, dialogar, decidir y servir. Allí donde la Iglesia promueve procesos sinodales auténticos, aporta en la lucha contra la corrupción. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgastes años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. Iglesia Peregrina, estamos aquí tratando de comentarte todas estas reflexiones de la carta pastoral de nuestros obispos. Entonces, este grupo maravilloso realmente ha sentido esa inquietud, esa pertenencia a nuestra iglesia. Por lo tanto, acá estamos en una pastoral maravillosa, pequeñas comunidades del sector 2, y les quiero comentar que cada persona, todos los que estamos aquí, estamos en esta pastoral y a la vez estamos en algunas pastorales específicas, así como nuestra parroquia está haciendo un llamado para todos los que quieran leer, para todos los que quieren ser monitores, y acá hay realmente una respuesta. Por lo tanto, quiero que le comenten un poco cómo estamos, ¿verdad? ¿En qué estamos? ¿Esperanza? Bueno, yo me llamo Esperanza Franco, yo estoy en el Ministerio del Coro de la Iglesia San Cristóbal. Excelente, excelente. Gladys. Sí. Yo soy Gladys Ovelar y pertenezco a la pequeña comunidad de la Iglesia San Cristóbal. Qué bueno. Soy María Estela, estoy como ministra ministra extraordinaria de la Eucaristía. Estoy en pequeñas comunidades en la pastoral de enfermos de la parroquia San Cristóbal y estoy en la Legión de María.
y otras actividades de la iglesia, la hermandad del Padre Julio. Hola, yo soy María Guadalupe Torres Fretes. En la pequeña comunidad estamos en la hermandad el Padre Julio César Duarte Ortellada. Qué bueno. Y yo soy la Legión de María también. Qué bueno. Me llamo Claudia Valdés, soy de las pequeñas comunidades y del Ministerio de Lectura. Qué bueno. Soy María Estela Prieto y formo parte de las pequeñas comunidades de San Cristóbal. Qué bueno. Soy Celestina Aguilera y formo parte de la pequeña comunidad de la parroquia San Cristóbal. Qué bueno. Mi nombre, ¿verdad? Soy Daisy Benítez Zavala. Integro esta pequeña comunidad. Estoy muy contenta, muy feliz con las vecinas, que empiezo a conocerme también con ellas y procuraré asistir siempre. Muy lindo. Muchas gracias, qué bueno. Y estamos así entonces compartiendo con ustedes y también transmitiendo esta apertura de lo que es y lo que somos. ¿Y qué somos? Somos iglesia. Somos iglesia peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Parte tu pan con el hambriento, dale posada al peregrino, acoge al emigrante y el extranjero. Abre las cárceles injustas, libra a los presos y oprimidos, y rompe las cadenas y los cepos. Mira al Señor que está escondido, sale a tu encuentro en los hermanos, y rasga el corazón y no el vestido. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Hemos recorrido el camino de la cruz con el rezo del Vía Crucis. Y esta es una oración por excelencia de la Cuaresma, que está centrada en los misterios dolorosos de Cristo. Los cristianos estamos conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio, hacia el monte de la calavera, hacia el Calvario. Creemos que cada paso del condenado,
cada gesto y palabra suya nos siguen hablando y enseñando. Y nos interpelan para ver y sentir con los ojos de la fe las injusticias y los dolores que padece nuestro pueblo. Uno podría preguntarse cuánto tiempo duró el Vía Crucis esta noche. El Vía Crucis dura y perdura en el camino del sufrimiento de tantos, incluso nuestro. ¿Cuántos mensajes nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, hasta el huerto de los olivos, hasta su condena a muerte, el abandono de los suyos, la negación de Pedro, la flagelación, la corona de espinas, la traición, las vejaciones y desprecios, podríamos decir, la deformación del rostro humano de Cristo, y todo, podríamos decir, tanto Vaishaiteveñan de Yara Shera y Jura, San Pablo Hitañandebe, porque es humano, Shere, y él lo ponía en singular. Él dio la vida por mí. Y tal vez singularmente podríamos también decir, dio la vida por mí. ¿Cómo pagaré el gran amor que me tienes? ¿Cómo pagar tanto amor? ¿Cuántos mensajes nos ofrecen los padecimientos del Señor? Vivamos nuestra fe con la mirada puesta en las realidades que nos duelen hoy, y también pongamos lo nuestro en ser artesanos de paz, artesanos de amistad, de fraternidad. Es lo que San Francisco, y que estamos en el jubileo franciscano, nos enseña a reconocernos realmente como hermanos, y la hermandad debe construirse día a día, poniendo en el centro también la dignidad de toda persona humana, tan ignorada en este tiempo y aplastada a veces por intereses. Y creo que en las meditaciones que hemos hecho hoy y esta noche, en cada estación se ha hablado que a veces los poderes económicos y políticos parecieran prevalecer sobre el valor de la vida humana. El Papa Francisco nos enseñaba que la indiferencia es uno de los grandes pecados de nuestro tiempo, así como Jesús, que no cometió ningún pecado inocente, fue condenado. Así también la cultura del descarte se manifiesta a veces en condenas rápidas. Condenamos a los migrantes por buscar un futuro mejor, a los pobres por su pobreza, a los jóvenes por sus errores. Vamos a orar hoy muy especialmente también por Noelia Castillo, esta joven española que tuvo que sufrir la muerte en estos días de una sociedad que en cierto modo condena a muerte la dignidad humana, y a veces legisladas, leyes que matan y que están por encima de la dignidad de las personas, el valor de la vida. Nosotros estamos llamados a defender la vida de siempre, desde siempre. Hace poco celebramos la fiesta de la Encarnación. Hoy hemos partido en este Vía Crucis desde la parroquia de la Encarnación, cuya fiesta fue el 25 de la Anunciación, cuando el Verbo se hizo carne en ese vientre santísimo de María. Bendito es el vientre y todos los vientres, porque ahí nace la vida, y debemos cuidarla, respetarla, desde la concepción, desde el nacimiento y en todas las etapas de la vida. Jesús, oramos por Noelia, que el Señor la tenga en su reino.
El Señor nos pide mirar con compasión, no con juicio, nos llama a no quedarnos indiferentes y preguntarnos por las cruces que debemos cargar a nuestro lado y buscar cómo aliviarlas, también siendo como cireneos unos de otros. Cireneo es un personaje que de repente aparece y carga con la cruz de Cristo, así también como la Verónica, quien enjuga el dolor, no puede absorber todo el dolor del Hijo, que más bien absorbe todos nuestros dolores, pero es un gesto de enjugar sufrimientos. Cargar la cruz de Cristo significa hacernos responsables de las cargas de unos y otros. Cargar la cruz con Jesús es comprometerse activamente en un mundo más justo, fraterno. Bueno, es abrir caminos de paz, así como lo hizo el Señor. La vida no es cómoda, tampoco es un refugio cómodo, es camino para cargar, es amar al prójimo como un testimonio de nuestro amor a Dios, como nos enseña San Juan. San Juan, que es el discípulo del amor y que nos explica más bañan de yara, ahí tenían de yara, Dios es amor. Tal vez si alguien nos pregunte, ¿y para vos? ¿Quién es Dios? Bueno, yo tendría que explicarle con mi vida que Dios es amor, porque yo he sentido ese amor y siento que en el amor me realizo. Fuera del amor es un infierno. Es un infierno. Donde no hay amor, no está Dios. Nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino al prójimo a quien ve. Hoy recordamos a la Virgen de los Dolores, y qué regalo nos ha dado el Señor de ese púlpito dolorosísimo, donde el Maestro da la vida por nosotros y nos entrega a su madre, aquí a tu madre. Aprendamos de María a estar junto a los que sufren, y no son palabras vacías, ¿verdad? Porque a veces hemos visto madres que están cerca de sus hijos sufrientes, los suyos, personas que están al pie de la cruz y se sienten como impotentes, a veces con lágrimas en los ojos nublados por lágrimas, pero siempre hay lucecitas de esperanza que se encienden, como María, que es madre de la esperanza, ve más allá de sus propias lágrimas. Y aunque ahogada en penas, sabe de que ese hijo resucitará. El Papa Francisco ya advertía sobre una tercera guerra mundial en cuotas, ¿se recuerdan? Hoy estamos viviendo en carne propia las consecuencias de la guerra, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de la zona de conflicto. Pero no estamos muy lejos. Todos perdemos con la guerra, excepto la industria bélica, pero igualmente pareciera que ganan y se benefician y lucran con las armas, pero igualmente pierden y grandemente en humanidad. Y Jesús ya decía, irán al infierno. Pareciera que el conflicto en Oriente Medio es un campo de experimentación donde se compite en demostrar la sofisticación y el poder destructivo de armas utilizadas. Miles mueren ahora por la acción directa de las armas, pero miles o millones de seres humanos en todos los rincones del planeta, y sobre todo los más pobres, también profundizan sus carencias más básicas, y como consecuencia inmediata de la guerra mueren y seguirán muriendo por falta de alimento, de agua y hospitales. En Paraguay no podemos quedar indiferentes ante tanta muerte y destrucción, y mucho menos justificarla ni apoyarla de ninguna manera,
todos debemos decir no a la guerra, sí a la paz. Jesús declara dichosos a quienes buscan activamente la paz, son puentes en medio de conflictos, viven en armonía, no destruyen puentes, como están queriendo destruir. Para que nadie pase, para que se cierre todo. En fin, porque el corazón cerrado. Yo siempre digo que las discordias no hacen sino, como el infarto, derramamientos de sangre. Intensifiquemos nuestras oraciones y peticiones por la paz. Practiquemos el ayuno que hará a Dios y que va más allá de simplemente evitar ciertas comidas o gustos, sino es una transformación interna que lleva a romper cadenas de injusticia, romper con todo lo que es egoísmo, compartir el pan con los necesitados, vestir al desnudo, liberar a los oprimidos. Dios busca sinceridad, compasión y un corazón siempre dispuesto a amar, y le agradecemos al Señor que nos regala su presencia también en este regalo de la Eucaristía que celebramos, donde otra vez Él se nos presentará como comida eterna, de vida eterna, y le agradecemos por la Madre que nos regalan y que todavía sigue también en sus dolores por sus hijos, a quien ve padecer. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Madre de nuestra esperanza, oye tú nuestra oración, ven a alumbrar los caminos, ruega por todos a Dios. Si al caminar por la vida te pesa mucho el dolor, ten el valor de cambiarlo, de transformarlo en amor. Ten el valor de cambiarlo, de transformarlo en amor. Madre de nuestra esperanza, oye tú nuestra oración, ven a alumbrar los caminos, ruega por todos a Dios. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació.
de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Oh, hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. La fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Oh, hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Iglesia Peregrina concluye un programa más. Espero que te haya gustado. Estamos todos los sábados 21 a 30 horas con muchísimos temas importantes y en especial con las acciones de muchas pastorales. Entonces, espero que te haya gustado y para culminar, para terminar, te invito para que podamos hacer la oración del bien común. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia